Perfecto. Iniciamos la clase del día de hoy. Estábamos revisando recién algunos de los trabajos que han enviado ustedes. Y el día de hoy, en nuestra quinta clase, vamos a cambiar un poco, salirnos algo de lo que es el ensayo y nos vamos a concentrar en la narrativa, el estilo, los personajes, las escenas y todo eso que tanto nos gusta. Obviamente siempre tratando de trabajarlo desde la parte de la no ficción, es decir, para entregar una historia real, verídica, un problema importante que nos llame la atención, pero vamos a utilizar en este caso herramientas que se utilizan más en la ficción que en la no ficción. Para el día de hoy tenemos el cómo utilizar la narrativa para dar vida, ¿cierto?, a un relato, tanto la no ficción, también puede ser utilizado para la ficción, obviamente. Todo lo que vamos a ver ahora se puede utilizar para la ficción, y como les decía, se utiliza más en la ficción que en la no ficción. Vamos a ver cómo crear escenas y diálogos que sean realistas. Vamos a tratar de enfocarnos en el cómo tener un desarrollo de un estilo de escritura distintivo, ¿no? Y ahí después vamos a terminar con... ¿por qué no avanza esto? Ahí sí. Con la tarea. Vamos al lío entonces. Punto 1. ¿Cómo usar la narrativa para darle vida a la no ficción? Súper importante. Me voy a concentrar en los trabajos que teníamos, que leímos, y lo que les comentaba a Lervis, que tiene muy buena narrativa. La narrativa es esa línea, ¿cierto? Esa forma de contar las cosas que nos permiten insertar a quien nos lee en lo que le estamos escribiendo. La narrativa más atractiva tiende a ser siempre la de cuentista, ¿no? La de contar un cuento sencillo, que vaya sucediendo una cosa tras otra, y que tiende a ser más liviano. La narrativa de novela, por su parte, es más compleja y atrapa menos personas, pero a las personas que atrapa son más fanáticas de la lectura profunda, ¿no? Diferenciemos novela-cuento. La novela tiende a estar más centrada en los personajes, en sus vivencias, en su crecimiento, en sus experiencias, ¿no? Bueno, dije vivencia, experiencia, lo mismo. Hay un desarrollo de personaje más profundo. El cuento tiende a estar más concentrado en el trayecto. El cuento tiene que estar más concentrado en el suceso, en el evento. Ya, por ejemplo, lo que narraba Willerby iría más por el lado del cuento, si vemos la narrativa, porque está más centrado en un punto específico. Si bien se habla de las dolencias de Juan y los conflictos que le generaba a su pareja, que ya olvidé el nombre, perdón, pero no hay un cambio dentro de ellos, un crecimiento, no, como que no está centrado en eso, en su propio aprendizaje, en qué aprendieron, no, sino que está centrado en la historia de la enfermedad. Esa es en general la gran diferencia entre cuento y novela, ¿ya? Ahora, la otra gran diferencia vendría siendo la extensión. Los cuentos tienden a ser más cortos y las novelas tienden a ser más largas, pero eso no es obligación. Es decir, hay muchos escritores que clasifican la saga de Harry Potter como cuentos y entendemos que son gigantescos. Hay libros muy grandes, entonces son como cuentos muy largos. Como cuentos de fantasía, ¿cierto? Que están más centrados en el evento, en el año a año, en lo que pasa, más que en el crecimiento, el desarrollo, las dudas, el aprendizaje, las lecciones de los personajes. Y de hecho, yo escribí una novela y mi novela tiene 100 páginas, ¿no? Es cortísima. Entonces, en ese caso, si nos vamos a la extensión, pueden haber cuentos más largos y pueden haber novelas más cortas. Entonces, la narrativa, dependiendo del estilo de narrativa, va a permitir darles esta vida, ¿no?, a nuestros escritos, tanto de ficción como no ficción. Lo primero va a ser, obviamente, escoger un enfoque narrativo, el enfoque. ¿En dónde va a estar esto enfocado? O sea, perdón, ¿cómo lo voy a enfocar en el sentido de cómo lo voy a narrar? Hay que aprender de estilos de narración. Las dos que yo les entregaba son solo 2 ejemplos. Denme otro segundo para limpiarme la nariz nuevamente, perdonen.
Ya, vuelvo. Ahora sí. Perdónenme que tengo que hacer la pausa porque siento que como estoy siendo grabado y como estoy en pantalla, que se va a ver aquí cualquier cosa extraña. No es la idea. Estábamos entonces en el enfoque narrativo. Puede ser enfoque de cuentista, enfoque de novelista. Podemos centrarnos en los personajes, podemos centrarnos en los escenarios, podemos centrarnos en las vivencias, en las experiencias. Entonces, lo primero, bueno, aquí dice, cuando uno está recién aprendiendo, no queda más que elegir. Voy a hacer esto de esta forma y te obligas a hacerlo. Cuando uno tiene más experiencia escribiendo, te sale solo, de manera natural, no es como que lo elijas. Simplemente empiezas a escribir y ya tu mente lo hace. Pero si uno no sabe mucho, uno tiene que elegir el abanico de lo que uno ha leído, de lo que uno sabe. Ah, voy a escribirlo de esta forma. Yo inicié escribiendo mucho cuento, me gustaba, mucha historia corta, breve, que partiera de un punto A a un punto B y que le diera una lección o un aprendizaje al lector o al protagonista, ¿no? Por ejemplo, podemos optar, aquí tenemos ejemplos de narrativa en primera persona, es decir, desde el yo, en primera persona, ¿no? Desde el yo. Comencé el día levantándome a la hora de siempre, me preparé el café que me preparo cada día, me duché durante los mismos 10 minutos que me ducho cada día, me vestí tranquilamente, tomé las llaves y salí. Entonces, hay dos enfoques de narrativa en lo que lo acabo de inventar así un poco al ojo, ¿no? Primero, desde la primera persona y desde la necesidad de expresar algo monótono, ¿no? Una cotidianidad. Es decir, estoy haciendo algo, fíjense que solo lo narro una vez, pero la forma en que lo digo se da a entender que ya lo vengo haciendo varias veces, o sea, como que no es algo nuevo. Distinto que si yo dijera, empecé el día como nunca levantándome justo a la hora que debía levantarme y que sonó la alarma. Entonces ya estoy narrando en primera persona, pero desde un enfoque de la novedad. Ambos enfoques son completamente válidos, pero uno me dice que voy a narrar algo completamente cotidiano y que a lo mejor después ocurrirá algo distinto, y el otro parte desde la novedad, es decir, mi narrativa va desde lo nuevo. Algo nuevo está pasando acá. Desde ese punto, uno escoge el enfoque. Desde el primerísimo párrafo, líneas, uno escoge el enfoque. Puede ser en tercera persona, ¿cierto? Por ejemplo, lo que narraba Willer Rees de Juan. Juan hizo esto, Juan vivió esto, Juan, etcétera, 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 en tercera persona. O incluso utilizar un enfoque omnisciente si hay varias perspectivas, como el ejemplo de lo que leímos de María, ¿no? Del ensayo de la pandemia. Ella en ningún momento fue protagonista de su texto. Ella en ningún momento estaba ahí y no había personaje, no habían personas, simplemente era un ensayo, información, ¿cierto? Desde el punto de vista omnisciente. Estoy con varias perspectivas que explorar, como bien dice acá, varios puntos de vista, estoy desde lo lejos narrando esto. Y bueno, y no son todas, o sea, yo ahora quiero explorar el escribir en segunda persona, en el tú. Voy a jugármela escribiendo algunos cuentos, creo yo, desde el tú. Creo que existe muy poca escritura, no me he puesto a investigar desde el tú, desde la segunda persona. Así que yo me voy a poner, hace rato que vengo pensándolo en algunas ideas y me voy a poner a explorar por ese lado. Elige el estilo que mejor se adapte a tu tema y a tu público, obviamente siempre pensando en el público. Segundo, desarrollar personajes para poder darle vida, ¿cierto?, a un escrito de no ficción. Aunque estés escribiendo no ficción, puedes crear personajes vívidos que representen a las personas. Juan es el caso. A ver, Juan no es un personaje creado, pero la narrativa sí lo crea en sí mismo. ¿Sí? Al narrar la historia de Juan, voy creando, ¿cierto?, sus dolores que yo los conozco, pero no estoy utilizando la narración misma de Juan, no está escribiendo él. Yo estoy poniéndome en su lugar
empatizando, que ahora que uno de los textos que enviaron era sobre la empatía, creo, o algo parecido que me gustó mucho. No lo alcanzamos a leer, pero lo recordé. Entonces, empatizando con él y, según lo que yo sé, voy narrando sus dolores, sus preocupaciones, su desesperación. Entonces estoy construyendo el personaje. Yo aquí cambiaría la palabra de crear por construir, ¿no? Son personajes existentes, pero los construyo con mi propia narración. Construimos personajes vívidos que representan a las personas involucradas en la historia. Hay que darles características, ¿cierto? El dolor de Juan, su desesperación con la búsqueda también de su pareja y de la madre de Juan, ¿cierto? Que tenían este malestar, o sea, se veía como Juan, la enfermedad de Juan afectaba al resto, porque a ella les preocupaba, porque Juan estaba insoportable, por ejemplo, no me recuerdo si esa fue la palabra, pero causaba malestar en los demás. Y además la duda de si el amor sobrevive después de todo esto, ¿no? Ok, te apoyo todo lo que quieras, porque eres mi pareja, pero no sabemos si después de todo esto volvemos a ser los mismos. Ahí en el final, Willerby se puso a tocar un poco a los personajes y sus dudas, ¿no? ¿Habrá sobrevivido el amor a todo esto? ¿Quién lo sabe? ¿Quién lo sabe? Ni uno mismo lo sabe. Darles características, motivaciones y conflictos para que los lectores puedan conectarse emocionalmente con ellos, ¿no? Darle conflictos. Esto de desarrollo del personaje está repetido. Tercero, utilizar el diálogo. El diálogo puede hacer que la narrativa cobre vida. El diálogo es súper importante y nos vamos a centrar en los diálogos más adelante. Incluye conversaciones reales o recreadas entre personas para mostrar sus personalidades y comunicar información importante de manera más atractiva. El diálogo, en mi opinión, esto ya es opinión mía, yo utilizo mucho el diálogo en las narrativas. Yo puedo estar escribiendo páginas y páginas de conversaciones y lo considero más atractivo que estar describiendo, eh, describir y describir y describir lo que ocurre, lo que hacen las personas, etcétera, etcétera. Ahora estoy leyendo un libro que es completamente lo contrario, que por eso lo estoy leyendo. Es un libro que describe mucho y utiliza muy poco el diálogo. Que lo escribió un colega acá en la universidad donde yo hago clase. Hicimos intercambio de libros. Precisamente por lo mismo me llama la atención, porque es lo contrario de lo que yo escribo. Y siempre es bueno hacer eso, nutrirse de la contraparte. Creo que lo habíamos conversado antes, al momento de hacer la investigación. No caer en el sesgo de la confirmación, de informarnos solo con aquello que estamos de acuerdo, sino que informarse incluso de aquello que no estamos acostumbrados y no estamos de acuerdo. El diálogo, por mi parte, aquí yo lo defiendo a morir, lo que es el diálogo, para mí es de las partes más interesantes de la escritura, porque le da personajes, te revela la intención de los personajes en el diálogo, en lo que dice. Que si vamos a la realidad, es el momento que conocemos a las personas, cuando las escuchamos hablar. Cuando las vemos pasar, vemos a alguien pasar y decimos como, ah, mira, se viste bien, qué sé yo. Todo lo que puedes decir de alguien cuando la ves pasar. Pero cuando hablas una conversación con esas personas o cuando la escuchas hablar en otro lugar, tú ahí decides, mira, me cae mal, mira, la verdad es que es una persona muy interesante, mira, me intimida, etcétera, etcétera, etcétera. Es en el diálogo en donde uno conoce a las personas. Obviamente, crear una estructura narrativa, de esto ya hemos hablado, introducción, desarrollo, conclusión, no me voy a detener mucho en eso, lo hemos hablado bastante. Utilizar las descripciones vívidas, y aquí esta es mi contrapartida. Yo soy fan del diálogo y no me gusta mucho la descripción. El libro que estoy leyendo es full descripción, ¿ya? Pero vamos a ver qué es lo que dice acá. Utiliza descripciones detalladas para pintar imágenes mentales vívidas en la mente de los lectores. Describe lugares, personajes y eventos de manera que los lectores pueden sentir que están presentes en la historia. Y a esto yo le voy a agregar siempre el apellido si la historia lo amerita, si la escena lo necesita, ¿ya? Sí, es bueno describir con detalle cada cosa, pero siempre y cuando sea importante para la historia. No nos vamos a detener en escribir todo el lugar, toda la escena, todo el lugar, el clima, llueve, truena,
hay sol, no hay sol, las personas aquí, las personas allá, la ventana estaba rota, había una araña subiendo por la ventana, etcétera. Si al final se va a centrar en la conversación, lo más importante es la conversación. Si lo importante es la escena, claro que sí, detallamos la escena. Por ejemplo, en una escritura de suspenso, supongo que lo más importante va a ser la escena, todo lo que rodea a las personas. Digo supongo porque no soy experto en ese ámbito. Mantener el ritmo de la narrativa, obviamente asegurarse de mantener un ritmo constante en narrativa para mantener el interés. Eh, a ver, no tengo ninguna gráfica acá, pero si tuviéramos una línea, aquí con el puntero, eh, tenemos que manejar la tensión y la relajación de manera así, que suba y que baje, que suba y que baje, que suba y que baje. Si nos concentramos demasiado en la relajación, ¿cierto? En los momentos relajados de nuestra escritura, corremos el riesgo de aburrir al lector, a la lectora. Si lo tenemos en muy alta tensión todo el rato, corremos el riesgo de cansar a quien nos lee, de cansar su mente, entonces va a querer parar, va a querer pausar. Ahora, a menos que esa sea la intención. O sea, si usted tiene la intención de aburrir a la persona que le está leyendo, hágale, ¿cierto? Escriba cosas lentas. ¿Por qué? Porque de pronto quiero eso, porque de pronto quiero que se sienta parte de la narración y estoy escribiendo una escena en donde están todos aburridos, cansados, fatigados y no quieren hacer nada. Entonces elijo una escritura lenta y me tomo 2, 3 páginas para que antes de romper esa atmósfera, el lector también se sienta así, ¿no? O sea, pero tiene que haber una intención. Si no, si mi intención no es esa, si mi intención es simplemente mantener el ritmo, bueno, entonces subimos la tensión, bajamos la tensión, subimos la tensión, bajamos la tensión en la narración. ¿Le pasó algo grave? Bueno, entonces después, a las siguientes páginas, habrá reflexión, habrá relajación, habrán 2 personajes caminando. Muchas páginas de 2 personajes caminando, pumba, hubo un accidente automovilístico, empezó todo rápido, corrieron personas por aquí, corrieron personas por allá, le damos velocidad a la narración. Después del accidente, bueno, todos llegan a la casa, tranquilo, terminan la noche y se ponen a conversar sobre lo que vieron el día. Entonces, manejar el ritmo, ¿no? Y con respecto a la investigación exhaustiva, tuvimos toda una clase acerca de investigación, así que también no me voy a detener mucho en eso, simplemente para escribir no ficción y para escribir ficción también del tema que sea que vayamos a escribir, investiguemos, informémonos. No inventemos cosas de la nada. Si queremos escribir una novela sobre la vida animal, a ver, ayer nomás veía uno de los errores de películas de Jurassic Park. Y el científico, que supuestamente era el científico más científico, Alan Grant, vieron Jurassic Park, ¿cierto? Alan Grant, no Jurassic World, la antigua Jurassic Park, la de los 90. El científico Alan Grant comete muchos errores de la ciencia, de la paleontología y del conocimiento de los dinosaurios. Muchos errores, el científico, o sea, el que no puede cometer errores. Y esto pasa porque el guionista no hizo una investigación exhaustiva. Entonces, si vas a escribir sobre los dinosaurios, tienes que ser un experto de los dinosaurios. Desconozco si el guion es de Steven Spielberg o de alguien más, pero Steven Spielberg es el director de la película. Investiga. Si vas a narrar una historia marítima sobre 2 peces, ¿no? Por ejemplo, Buscando a Nemo, investiga sobre los peces y que no hayan errores científicos. Se te puede pasar uno, puede ser, pero la idea es que no haya ninguno. Una de las cosas que más se les aprecia a Pixar es ese detalle. Por ejemplo, habrán visto la película Intensamente. Mucha gente de psicología alabó esa película, porque no solo era una película infantil, sino que tenía conceptos psicológicos muy profundos y complejos y los consiguió presentar de una forma sin contradecir y sin entrar en desinformación, los presentó de una forma bastante atractiva para el público. Entonces, ahí sí se hizo una investigación exhaustiva. Por lo tanto, escriban ficción o no ficción, escriban lo que sea. Si van a meterse en terreno que no conocen, conozcan el terreno. Explorar los temas universales para darle vida a los escritos, obviamente buscar temas que le interesen al mundo.
el amor, la pérdida, el sacrificio, el coraje, la superación de obstáculos, la educación, la tecnología, la pandemia, las enfermedades, la empatía y todo lo que han escrito ustedes también, ¿ciertos temas importantes? Por eso en la primera parte eh, les obligábamos a buscar temas, ¿no? Temas importantes. Obviamente, revisar y revisar y revisar, edición y revisión, también hemos hablado bastante de eso, así que me lo voy a saltar. Último punto, sé honesto y ético, sé honesta y ética también. Aunque queramos utilizar elementos narrativos, aunque queramos darle estética a nuestra narración, no podemos caer en el error de inventar cosas para exagerar la realidad. Eso en la no ficción, en la ficción podemos hacer lo que queramos, ¿no? Pero en la no ficción tenemos que mantener el realismo. Aquí lo que dice, no inventes ni distorsiones la realidad para hacer que la historia sea más interesante. Es decir, entendemos que la historia de Juan y entendemos que los datos de la pandemia que nos entregaron tanto Willer Beast, como María son datos reales, ¿cierto? De hecho, María correctamente pone la bibliografía al final donde uno puede verificar esos datos. No están inventando nada. Incorrecto sería exagerar todo eso, que de pronto eh, en los canales de televisión lo hacen, ¿no? Exageran cosas para que la gente diga, guau, ¿qué está pasando acá? No, datos reales y los narramos de una forma atractiva, que es muy distinto. Lo narramos de una forma atractiva, pero los datos son reales. Entonces, vamos a ver un ejemplo acá que me gustó mucho. O sea, hay unos detallitos que podrían mejorarse, pero sirve para el ejemplo. La Odisea del pequeño tortugo. ¿Cómo utilizar, por ejemplo, esto está narrado como estructura de ensayo, pero es una historia muy parecida a lo que hizo Will Smith con la historia de Juan, ¿no? Vamos, introducción. En medio del vasto océano Pacífico, donde el azul profundo se encuentra con el cielo sin fin, se desarrolla una historia fascinante de supervivencia y esperanza. Esta es la Odisea de Tomás, un pequeño tortugo verde que nació en las cálidas aguas de Hawái, y su extraordinaria travesía por los mares contaminados del Océano Pacífico. Tomás emergió del cascarón en una playa de arena dorada, rodeado de sus hermanos tortugas. Juntos comenzaron su viaje hacia el océano, desafiando las olas rompientes y enfrentando los peligros de las aves depredadoras. A medida que nadaban hacia el horizonte, Tomás y sus hermanos se convirtieron en símbolos de la fragilidad de la vida marina. Sin embargo, la vida de Tomás pronto se vio amenazado por un enemigo invisible pero mortal. La bolsas y botellas que confundían a las pequeñas tortugas, haciéndoles creer que eran medusas. Su alimento natural, su alimento natural, haciéndole creer que eran medusas, su alimento natural. Tomás, como muchos de sus compañeros, ingirió el plástico, lo que puso en peligro su salud y supervivencia. A medida que crecía, Tomás se aventuraba cada vez más lejos en el océano. ¿Sí? Se encontró con un grupo de investigadores apasionados que lo rescataron de las garras de la muerte. Limpieza tras limpieza de su sistema digestivo, Tomás se recuperó gradualmente. La historia de Tomás es una poderosa lección de conservación marina. A través de la narrativa de su vida podemos ver de cerca los desafíos que enfrentan las criaturas marinas en un mundo contaminado por plásticos y la importancia de la acción humana en su protección. Tomás se convirtió en un embajador de la vida marina, recordándonos que nuestras acciones individuales pueden marcar la diferencia en la preservación de los océanos y todas las formas de vida que dependen de ellos. Entonces, acá tenemos una estructura de ensayo, ¿cierto? Introducción, desarrollo y conclusión, pero narrado como un cuento, básicamente. A ver, ¿por qué yo digo que podría mejorar? Porque en mi opinión se queda corto acá, ¿no? Nos prometen una extraordinaria travesía por los mares y la verdad tenemos 2 párrafos de su viaje por los mares y después rescatado. Yo le hubiese dado más importancia, hubiese investigado más de cuántas tortugas fallecen por este mal, cuánto se acorta la vida de las tortugas por ingerir plástico. Entonces yo lo hubiese narrado aquí que el grupo de tortugas inicialmente partieron estos años. No sé cuánto bien, pero bien mucho.
Algunas fallecían a los 5 años, a los 2 años, producto de la ingesta de plástico, y Tomás fue sobreviviendo a todo esto. A pesar de que también comía plástico, fue sobreviviendo. Entonces, después de muchos años, no conozco a qué edad fue rescatado Tomás, fue rescatado y se le sacaron tantos gramos de plástico y le quedaba tanto de vida. Y ahora la vida de Tomás se vuelve a alargar. Entonces, en mi opinión, me faltó eso. No sé si ustedes opinan lo mismo. Esta aventura oceánica, el desarrollo, me faltaron argumentos. Pero sí, finalmente concluimos en que la conclusión es la evidente, ¿no? Utilicemos menos plástico y por favor reciclémoslo para que no lleguen al mar. Acá dice, en este ejemplo se utiliza la narrativa para contar la historia de una tortuga marina y su lucha contra la contaminación plástica. Esta técnica involucra a los lectores al crear un personaje central y una historia con la que puedan conectarse emocionalmente, al tiempo que educa sobre un tema de conversación importante. Entonces, desconozco si Tomás es real o no, pero obviamente la narrativa es ficticia, porque no podemos entrevistar a la tortuga para preguntarle cómo lo vivió, pero sí podemos investigar y saber que las tortugas consumen en promedio tanto plástico. Podemos investigar para saber que las tortugas nacen en Hawái, viajan acá, etcétera, etcétera. Podemos investigar para saber que la vida de las tortugas se acorta tantos años debido a la ingesta de plástico, a la contaminación de los mares, etcétera. Y podemos investigar que al año son rescatadas tantas tortugas. Podemos investigar todo eso y armarnos un mapa de viaje de esta tortuga Tomás y narrar su vida. Sobre todo para el tema animal, que no, como les decía, no podemos entrevistarles para saber lo que hacen, pero podemos investigar mucho y introducirnos en su día a día. Me estoy recordando que creo que Alejandra o Scarlett, alguien de acá había comentado que le interesaba mucho el tema del cuidado animal y del maltrato que se le da, que la sociedad le da en general, ¿no? Y yo le había propuesto el tema de narrarlo desde el punto de vista del animal. Suele ser muy, muy fuerte y llega bastante, ¿no? Más que desde afuera, ponernos en los pies, en las huellas de ese animal. No podemos decir en los zapatos. Segundo punto del día de hoy, entonces, crear escenas y diálogos realistas. Vamos con las escenas y con los diálogos. Nuevamente les invito a cualquier pregunta, cualquier comentario, lo hacen y listo. Para crear escenas. La escena entonces es el entorno, ¿no? El entorno que nos rodea. La escena es el lugar en donde ocurren las cosas. Si estuviéramos en un teatro, la escena es el escenario mismo. ¿Con qué lo voy a llenar? A veces es necesario llenar la imaginación de quien nos lee con elementos que van a ser útiles para la narrativa. Nuevamente, siempre agreguemos digamos, el apellido que dice si es necesario para la historia. Si quiero ambientarlo en un lugar oscuro, tenebroso, entonces tengo que hablar de esos lugares. No me basta con decir que el lugar era oscuro y tenebroso. Tengo que dar, ¿cierto?, la sensación de oscuridad y de tenebrosidad. Sí, creo que esa es la palabra, ¿no? Tengo que dar la sensación. Si quiero hablar de que un lugar era alegre, bueno, en vez de decir que es alegre, lo lleno de elementos alegres, de colores vívidos, de música alegre, de gente feliz. Esa es la escena. Los objetos, el ambiente, la atmósfera que se vive. Para poder crear escenas realistas, entonces, primer consejo, ¿no? Primer tip, observar los detalles, ¿no? Observación y detalles de nuestro propio entorno. Tenemos que ser unas personas muy observadoras, utilizar todos los sentidos para poder observar. Bueno, aquí dice observar, pero en realidad con todos los sentidos aprender a captarlo todo. Cuando vayan caminando,
hacia sus trabajos, hacia la universidad, a comprar, lo que sea, observen. Cuando estén escribiendo, dense el trabajo de ser personas estudiosas. Si ustedes quieren escribir para publicar, dense el trabajo de trabajar en ello, de mantener su escrito constantemente en sus mentes. Si quieren escribir solo para practicar, bueno, háganlo de manera liviana todos los días en sus casas, etcétera, etcétera, etcétera. Y de vez en cuando digan como, voy a escribir sobre ese árbol y cómo se mueve con el viento. Me parece bastante curioso el danzar del árbol y te pones a escribir, ¿no? Pero cuando quieran escribir algo grande para publicarlo, dense el trabajo de trabajar en ello, de darle su día a día a ello. Y no me refiero a que escriban todos los días, sino que todos los días piensen en su obra. Caminen mirando así como, a ver, si mi personaje caminara por aquí, ¿qué pensaría? ¿Qué vería? ¿Qué cosas le llamarían la atención? Entonces, utilizar el entorno, utilicen la realidad para sus propios escritos. Bueno, aquí dice también utilizar los 5 sentidos, lo mismo que les decía recién. No se queden solo en el observar, cierren los ojos, escuchen qué es lo que suena, utilicen ese sentido. Hay una escena muy buena de una película, La red social, la película de Facebook, no sé si la vieron, muy buena película, recomendable, en donde normalmente en las películas, cuando están dentro de las fiestas, de las discotecas, la música está sonando súper fuerte, pero los protagonistas están hablando de lo más bien, como que estuvieran en un patio silencioso. ¿Eso por qué pasa? Porque las escenas se graban sin música y la música se pone después en postproducción. Por lo tanto, los actores en realidad no están escuchando la música. Entonces, los actores hablan de lo más bien. Pero, ¿qué es lo que hace esta película, Red Social? En una escena, estar en un bar conversando de negocios, la música sonando fuerte y los dos actores gritando, ¿no? Uno como tapándose la oreja porque no escuchan nada y el otro hablándole muy fuerte, acercándosele a la cara, muy de pub, de bar, ¿no? Que es como uno tiene que hablar en esos lugares para que se escuche, porque si no, no se escucha nada. Y bueno, el mérito ahí es de los actores porque el lugar estaba completamente silencioso al momento de grabar. La música fue puesta después. Eso se logra escuchando, prestando atención. Si vamos a poner a nuestros personajes en un bar con música fuerte, tenemos que necesariamente hacer una conversación de voz alta y una conversación poco fluida, porque no se escuchan, no se entienden. No sé si han ido a algún bar o algún lugar ruidoso, lo que más uno repite es ¿qué me estás diciendo? Entonces, ¿qué pasó aquí? A no ser que sea un bar tranquilo, ¿no? Que es distinto, pero uno narrará entonces el bar estaba silencioso, había poca gente, etcétera, 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 etcétera. Las sensaciones, los olores, las emociones, los sonidos, lo que se ve incluso si hacía calor o hacía frío, la temperatura al tacto, ¿no? Investigar y comprender el lugar en el que se desarrolla la escena, también eh, creo que lo hablábamos en la primera clase, no recuerdo el nombre de quien me preguntaba de que quería escribir la biografía de un amigo que vivía muy lejos, pero él no tenía cómo ir hacia ese lugar para empaparse de todo. Bueno, entonces investiguemos. Para eso tenemos internet, para investigar y empaparnos de todos los lugares. Podemos leer las reseñas de la gente que ha ido a esos lugares eh, en el mapa, ¿no? La gente va dejando su reseña y decimos, es un lugar tranquilo, frío, pero tranquilo. Entonces, bueno, empiezo en un lugar tranquilo y frío y listo. Si vamos a narrar algo de hace mucho tiempo y vamos a poner personajes hablando sobre aquello, tenemos que cuidar, bueno, hacer la investigación respectiva, ¿no? Cuidar de que el lenguaje sea apropiado para la época. Y ahí hay un conflicto muy, muy conflictuoso en la narrativa. Porque tenemos que tratar de ser realistas sin perder de vista a quién le estoy escribiendo, o sea, a mis lectores.
De hecho, cuando publiqué yo la primera edición de mi libro, me corrigieron muchas cosas de los diálogos, que habían palabras que había que sacar, que era mejor ocupar otras, ¿cierto? Y yo le dije, no, no me corrijan eso porque eso es diálogo. La naturalidad del diálogo es así. Cuando uno habla, cuando uno conversa, no tiene una correcta redacción. Uno repite palabras, uno redunda, uno hace redundancias al momento de hablar. No así en la narración, no así en la descripción. Uno tiene que cuidar de no ser redundante. Pero en el diálogo, si uno le quiere dar naturalidad, uno tiene que permitirse cometer ciertos errores, ¿cierto? El decir pero más de dos, tres veces, el decir el y. Ahora estoy escribiendo una historia donde hay muchos niños que conversa y los niños no utilizan la coma, dicen y a cada rato. Hice esto y después hice esto y después hice esto y después hice esto. Y eso le da naturalidad. Si vamos a estar narrando diálogos, vamos a estar escribiendo diálogos, tratemos de ser fiel a los personajes, pero pensando en quién nos va a leer. Yo no puedo exagerar con los modismos chilenos en lo que estoy escribiendo, porque nadie más que no sea chileno lo va a entender. Entonces tengo que ser capaz de captar la naturaleza del hablar chileno sin caer en muchos modismos chilenos, ¿no? Por eso es complicado, por eso es conflictiva esta parte. Aquí mucho trabajo, léanse, traten de que alguien más lo lea, mucho trabajo. Mostrar, no contar, ¿cierto? En lugar de simplemente decir lo que está sucediendo, mostrar a través de la acción y los detalles, lo que les decía. No digamos el lugar era alegre, construyamos una escena alegre. Quinto punto, ¿no? Es decir, crear el momento. Ahora, sí, obviamente sí es importante para la historia. Si no es importante, simplemente pasamos con que el lugar era alegre y bonito y bueno, y nos vamos al diálogo. Eso con respecto al entorno, a las escenas. Vámonos al diálogo. Lo mismo, todo se basa siempre en el escuchar. Analicemos cómo hablan las personas. Hay un dicho sobre los escritores, sobre las escritoras, que dice que todas las personas que conocemos en nuestras vidas eventualmente van a ser personajes de nuestras historias. Y yo les digo que eso es completamente real, 100%. Uno va escuchando, de hecho, yo cuando decido empezar a escribir, yo también decido conocer mucha gente. Empiezo a tratar yo era una persona muy tímida, que no hablaba con casi nadie, y cuando decido empezar a escribir, digo, bueno, tengo que conocer gente. Y de a poco me empecé a integrar en los círculos sociales, empecé a conversar con gente y mi mente va tomando nota. Ah, esta persona es así y habla de esto, con este énfasis. Y cuando uno va escribiendo, va diciendo como, ah, y si ocupo la personalidad de tal persona. Otra trampa uno puede hacer es utilizar personajes parecidos de películas, pero ahí uno puede caer en clichés, ¿no? Siempre el correcto, el perfecto, siempre la bonita, siempre el jorobado, ¿no? Eh, los personajes de ficción tienden a exagerar los rasgos, por lo tanto, tienden a convertirse en clichés, ¿no? Que un autor lo utilice una vez, bien, que un segundo lo copie, puede ser, pero si ya un tercero, cuarto, quinto autor lo están utilizando, ya se convirtió en el cliché del hombre perfecto, ¿no? Así que por ahí uno puede usar la trampa de agarrar un personaje parecido, por ejemplo, el cliché del mal súper malo que no tiene otra motivación más que ser malo y que quiere gobernar el mundo. O sea, eh, grandes historias, como Harry Potter tiene ese malo, ¿no? Lord Voldemort, que ¿por qué quería ser malo? Bueno, porque es malo. Y tenía una magia inalcanzable que era imposible, o sea, como de la nada se volvió malo y de la nada tiene superpoderes y nadie lo puede derrotar. Igual que Sauron, ¿no? De pronto apareció un enemigo, súper enemigo, que arrasó con todo y bla, 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 bla. Son malos, súper malos, que su única motivación es ser malos, ¿no? Ese es un cliché, pero del porte de una catedral. Ahora,
¿Es, ¿Está incorrecto? No, para nada. Ambas obras que les menciono, tanto Harry Potter como El Señor de los Anillos, son grandes obras que utilizaron muy bien ese recurso. ¿Que es un cliché y que te lo vas a encontrar en 40.000 obras? Sí, pero estas dos obras destacan porque supieron utilizarlo. Y bueno, después entiendo que Tolkien le dio un poco más de trasfondo a Sauron, que en realidad era un sirviente de no sé quién, no me acuerdo de Morgoth, era un sirviente de Morgoth, entonces bla, 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 bla. Desconozco en qué siguió Harry Potter después y de si se le dio o no una motivación a Voldemort. Pero por eso hay que evitar esos clichés, por eso no hay que colgarse mucho de la fantasía de las historias, pero de repente una ayudita no viene mal. Lo que sí, colgarse de la realidad es una mejor idea. Entonces, para crear diálogos realistas, escuchar la conversación, ¿cierto? Escuchar cómo la gente habla en la vida real es importantísimo para crear diálogos realistas. Observar el ritmo, las pausas, las expresiones, el tono de voz en cada conversación. Cómo la gente cuenta secretos. Hay un libro que leí hace mucho, mucho tiempo que ni siquiera me acuerdo, pero me acuerdo del recurso. Que en un momento dos personajes empiezan a hablar en voz baja para que nadie lo escuche, y el libro correctamente utilizó un tamaño de letra más pequeña, muy pequeña, y mientras iban bajando el tono de voz, cada vez bajaba el tamaño de la letra, al punto de que al final ni siquiera el lector podía enterarse de lo que estaban hablando estas dos personas. O sea, el tamaño de la letra era muy pequeño. Yo me acuerdo que era niño y tuve que buscar una lupa para poder leer lo que ahí decía. Entonces, es un recurso que a mí me encantó, algún día lo utilizaré, a mí me encantó. O sea, si bien uno, cuando los personajes gritan, uno tiene muy evidente el de escribir con mayúsculas, ¿no? Para enfatizar el tono de voz, pero cuando los personajes bajan la voz, eh, normalmente no hay un recurso tan evidente, pero ese recurso de bajar el tamaño de la letra a mí me encantó. Me encantó. Y lo encuentro apropiado, y es el hecho de que me haya obligado a mí siendo niño buscar una lupa para leerlo. En este momento sería simplemente con la cámara del teléfono, ¿no? Sacarle foto y ampliarlo, pero te obliga a hacer algo más, te obliga a interesarte, a, a participar, ¿no? De querer abrir la puerta de la habitación y ¿qué están hablando? Cuéntenme, ¿no? Bueno, distintos recursos que uno puede utilizar. Y eso ocurre porque esa persona que está narrando eso está muy metido en la escritura y se da cuenta que cuando uno susurra, en realidad uno habla chiquitito. Y al hablar chiquitito, ¿y cómo expreso al hablar chiquitito? Bueno, no digo empezaron a susurrar, sino que voy bajando el tamaño de la letra. Otro aspecto para los diálogos, importantísimo, es la caracterización a través del diálogo. ¿Qué significa? Que yo a través del diálogo puedo darle actitud, personalidad, emociones a los personajes. Lo mismo que hablábamos recién, ¿no? Puedo decir cosas del personaje a través del diálogo. Cada personaje debe tener su propia voz, vocabulario y estilo de hablar. No recuerdo el nombre del libro, no, para nada, para nada. Fue alguno de los libros, me pregunta Scarlett, si no recuerdo el nombre del libro, eh, para nada, lo olvidé completamente. Es algo de niño, algún libro que nos habrán dado en el colegio para leer, y habrá sido, a ver, esto, yo era muy niño, a los 10 12 años habrá sido esto, entonces recuerdo solo eso. Hola Scarlett, me dice que no, no es así como no. Pero puedes hacerlo tú misma, o sea, como escribe un diálogo y ocupa el recurso. Ahí está, ocupa el recurso y vas a ver cómo va cobrando esta vida. Y se me ocurre, de pronto entra alguien hablando más fuerte, entonces el contraste de escritura pequeña con letra aumentada en el lector va a ser como, oh, aquí pasó algo importante, ¿no? Eso sería como la metaescritura, ¿no? O sea, como utilizo los recursos que el papel me da para que, el, que el lector, la lectora, se introduzcan más todavía en lo que estamos hablando.
Caracterizar a los personajes también, entonces, podemos darles personalidad, ¿cierto? Tenemos que darle la propia voz, el propio vocabulario. No todas las personas hablan igual, y no hay cosa más aburrida que leer un libro en donde todos los personajes hablan igual. O sea, como no tiene sentido. Si es niño, los niños hablan de manera más torpe, de manera más dudosa. Eh, los niños tienden a redundar mucho. Si es un adulto, el adulto va a cuidar un poco más las palabras, pero el adulto siempre cae en el exceso de certeza cuando habla. Y esto puede generar, o sea, estoy pensando en el libro que estoy escribiendo ahora, porque tengo personajes niños, personajes adultos y más mayores, ¿no? Tercera edad. Y en la tercera edad siempre la voz tiende a ser más calmada, más cuidadosa. No hay tanta certeza, pero sí hay más sabiduría en las personas de tercera edad, ¿no? Lo poco que dicen, lo dicen correctamente. El adulto habla mucho y de repente habla puras leceras. Y el niño también habla bastante, pero habla de manera más torpe. Entonces, no puede ser que si tenemos un personaje niño, un adulto y un anciano, hablen igual, que la escritura sea la misma. No le demos tanta pega a quien nos lee, tanta pega, perdón, tanto trabajo, me salió un chilenismo ahí, tanto trabajo, a quien nos lee para, para que se imagine al niño. No, no, démosle diálogo de niños, ¿sí? Y, o sea, estamos hablando solo de diferencia etaria. También existen diferencias de género, también existen diferencias de estilos, diferencias de educación. Cada persona habla distinto, diferencias de personalidad, ¿cierto? Personas tímidas, personas carismáticas, personas introvertidas, personas extrovertidas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, personas que saben mucho, personas que saben poco. O sea, podemos darle a través de los diálogos mucha vida a los personajes. Y aquí, perdón que me detenga tanto, pero como les dije, yo aquí para mí los diálogos son lo más importante de un escrito. Yo mis obras las trabajo en torno a los diálogos. Eh, Contextualizar los diálogos hace referencia de que tienen que ser coherentes con la situación y el entorno. Aquí aplica el ejemplo que les daba de la escena de la película Red Social, con estos dos personajes gritando, ¿no? Porque están dentro de una discoteca. La música sonando fuerte, ¿cierto? La gente interrumpiendo, y la gente pasa, saluda, ¿cierto? Entonces la conversación es interrumpida. La conversación no es fluida. Ten en cuenta la relación entre los personajes también. Uno no habla cualquier cosa con cualquier persona. También. Uno no se abre con cualquier persona. Una persona que hable mucho entre un personaje, en el otro va a estar más callada. Porque no tengo, porque, y también el estado de ánimo, su estado emocional, bueno, ahí lo dice, y el propósito de la conversación, es decir, a través de de los diálogos podemos desarrollar mucho al personaje. Y una técnica muy buena es crear cuadros de personaje o tablas de personajes, ya yéndome para el lado de la novela, como tips. Empiezan a crear sus personajes y hagan fichas. Vimos en un comienzo que podríamos hacer la ficha personal de personas, pero también se puede hacer de personajes, sus motivaciones, el punto de partida, qué hizo antes de, ¿no? Partimos la historia con Alberto, que tiene 30 años y que tiene la ambición de ser la persona más poderosa del mundo. Perfecto, pero antes de eso, ¿qué fue de eso? ¿Cómo llegó a ese punto? Entonces, dediquémonos un rato a narrar la historia de Alberto. No en el libro, no en nuestra narración, es para nuestras mentes. Es para que cuando Alberto tome decisiones sea coherente. Para que cuando Alberto hable, sea todo coherente con lo que él ya vivió. Es una persona que vivió esto, vivió esto, vivió esto, vivió esto. Eliminar el exceso de información, correctamente correcto, ¿cierto? Es tanto para los diálogos, esto es para cualquier tipo de narrativa, ¿no? No caigamos en el error de dar demasiada información que entorpezca la fluidez de lo que estamos hablando, de lo que estamos narrando. En la vida real, dice aquí, las personas rara vez explican todos los detalles o antecedentes en una conversación. Y esto es súper importante. Es una de las cosas que me corrigieron en la otra editorial donde publiqué la primera edición, que me decían como, aquí podrías agregar tal cosa. No, no, porque están hablando los personajes. En la narrativa, en la descripción, sí. Falta información, falta aquí, falta allá.
pero en los diálogos son naturales y se interrumpen y no quedan y no se llevan, no es como un diálogo no es un ensayo, introducción, desarrollo, conclusión. Un diálogo es natural, pasa lo que pasa, llega el mesero y te interrumpe. Y estás conversando y se te fue la idea. Y estaban hablando de algo súper importante y se acabó, ¿no? Entonces, y hay que evitar el exceso de información y también el exceso de interrupciones, ¿no? Olvidé el nombre de cómo se llama la narración de la acción al momento del diálogo, ¿no? Así como, eh, hola, ¿cómo estás? Dijo Sofía. Muy bien, ¿y tú? Respondió Pamela. Ah, qué bueno, dijo de nuevo Sofía, ¿no? O sea, como ya es demasiado, ¿no? De hecho, yo evito escribir con esas indicaciones. Yo parto el diálogo, Sofía se levantó y saludó a su amiga. Listo. Hola, ¿cómo estás? Entiendo que Sofía la está saludando. Muy bien, ¿y tú? Se entiende que Pamela le respondió. No necesito estar diciendo que Sofía dijo una cosa y Pamela dijo la otra. Ambas se sentaron y Pamela inició la conversación. Cuéntame, ¿qué ibas a decir? Entonces, en vez de estar ocupando la indicación al costado, ese guión que se pone con la acción, eh, dijo Pamela mientras tomaba un sorbo de su café y observaba, ¿no? Eso corta completamente la naturaleza y el ritmo del diálogo. Lo corta, entorpece. Nuevamente, a menos que sea necesario para la historia, no cortemos el diálogo. De vez en cuando, sí, cada ciertos puntos, recordarle al lector quién está diciendo cada cosa es bueno. Pero en ese caso, mejor hacemos un punto aparte y ponemos un párrafo, ¿no? De lo que está pasando alrededor, ¿cierto? Mientras ellas dos conversaban, la música se detuvo, entró alguien al bar, bla, bla, como para dar el ambiente. Sobre todo cuando terminamos un tema en concreto de la conversación. Evita que los personajes proporcionen información innecesaria que solo esté destinada a informar al lector. Sí, o sea, los personajes no son informantes de la historia. Súper importante también. No hay que utilizar a los personajes como explicadores, ¿no? De la trama. O sea, ese personaje que llega, ¿no? Gandalf en El Señor de los Anillos, a contarnos toda la historia. No, no. Malo, malísimo, error. Que no está escrito así en los libros, fue utilizado el recurso en las películas, para que nosotros nos enteráramos de la historia. ¿Ya? Pero en la película, claro, llega Gandalf, hola, ¿cómo están? Te vengo a contar una historia. Y te cuenta toda la historia, entonces, claro, entonces el televidente, el espectador, entendí todo. Ese personaje también es un cliché que hay que abandonarlo. Subtexto. A menudo lo que no se dice en una conversación es tan importante como lo que se dice. ¿Ya? El subtexto vendría siendo las emociones que van ocurriendo a través de la conversación. En este caso, yo recomiendo no hacerlo. A ver, voy a mostrarle el ejemplo para que me entienda. Por aquí tengo mi libro. Yo recomiendo no hacerlo con la notación. Acá está. No hacerlo con la notación, sino hacerlo con el. Esto es spoiler de la vida. Este libro ni lo he publicado, ¿no? Pero bueno, todo sea por el aprendizaje. Entonces, por ejemplo, aquí la narración va así, ¿no? La madre regresó con la revista y se sentó junto a su hijo en la misma mesa donde acababan de tomar once. No recogiste nada de la mesa. Se entiende que la madre se lo está diciendo al niño. No necesito poner acá el guión diciendo, dijo la madre. Perdón, mamá, respondió el niño, no es necesario, ¿no? Entonces, le damos fluidez al diálogo. No recogiste nada de la mesa. Perdón, mamá. Ya, no importa, lo hago yo después. Ahora tenemos que presentar tu disertación. Arturo Prat Chacón nació el 3 de abril del 1848 en Ningüe. ¿Qué es Ningüe? Entonces, se entiende que ahora es el niño quien interrumpió a la mamá. Y aquí me falta un guión, se borró. Es un lugar, mira, aquí dice Arturo Prat Chacón. ¿Qué es Chillán? Pregunta el niño. Es otro lugar, como Santiago. Acuérdate de lo que conversamos el otro día. El abuelo no me quiere porque dice que soy tonto.
El abuelo sí te quiere, y dice eso porque aún no se ha dado cuenta de lo inteligente que eres. ¿Tú me quieres, mamá? Entonces, en este sentido, yo utilizo estos detalles, ¿cierto? En donde el niño le dice mamá a su mamá, que ocurre, para que el lector vaya acordándose de quién está hablando qué cosa, en vez de ponerle aquí, dijo el niño, dijo el niño, dijo el niño. Este es un diálogo, pero fíjense, de tantas páginas. Y aquí, ¿cierto? Utilizamos la narración, se interrumpe el diálogo un poco para dar contexto, ¿no? El sol había desaparecido ya completamente, dando paso a la noche. La luz del comedor iluminaba la desordenada letra del niño, que trataba de seguirle el ritmo de lectura a su madre, quien a pesar de las incesantes preguntas mantenía una voz dulce y relajada, con la cual respondía a cada duda de su hijo. El estudio se interrumpió unos minutos con la llegada del padre, quien les saludó a ambos e intentó ir directamente a encender la televisión. Entonces, claro, vamos interrumpiendo, pero con pequeños contextos que den... Ay, cerré la presentación. Perdón. Vamos interrumpiendo y ahí podemos ocupar para narrar las emociones, ¿no? La calma de la madre, la premura de la letra del niño, etcétera, etcétera, etcétera. Y le vamos dando este subtexto, que también no es necesario que yo escriba que la madre le dijo, no escribas tan rápido, escribe más ordenado, etcétera, y que el niño dijo, oh, qué calmada es mi madre. No. Ocupó el subtexto, ocupó la narración para hablar de eso. Perdón, la cerré sin querer. Estamos en los diálogos. Elimina el exceso de información, utiliza subtexto y obviamente revisa y edita. Esto ya lo hemos conversado durante todos estos talleres. Revisar, releer, compartir. Tengan compañeros, compañeras, amigos, amigas, conocidos de confianza, donde ustedes les puedan mostrar los textos y que conversen. Júntense a conversar de lo que leyeron, darme un feedback, mándame un audio de WhatsApp, de cómo, de si te gustó o no te gustó. Eso ayuda bastante. No para que les digan, oye, mira, esto está mal, o cambia todo esto, sino, mira, me interesa este personaje, hacia dónde va a ir su historia, me imagino que va a hacer esto. Esos comentarios son los que sirven, ¿no? Esas personas que ustedes le van a decir como, no, no me gustó porque está malo, debería hacer esto, esos comentarios, sáquenlo para afuera, pero quédense con esas personas que tienen real interés, real interés. Como, me perdí en un momento, ¿por qué el niño preguntó eso? Entonces necesito que ese momento sea más explicativo, ¿no? Utilizar los gestos y las acciones acciones de personas, aquí yo no soy muy fan de esto, pero bueno, los gestos y las acciones de los personajes durante una conversación pueden enriquecerla y hacerla más realista. Combina el diálogo con las expresiones faciales y los movimientos físicos para transmitir emoción. Evita la exageración. Si bien algunos escritores recurren a acentuar los diálogos para enfatizar ciertos puntos, es importante mantener un equilibrio. El exceso de dramatismo, ¿cierto? O sea, como diálogos muy dramáticos, muy de obra de teatro, también puede ser que los diálogos parezcan poco realistas. Practicar la creación de escenas y diálogos realistas es esencial para mejorar las habilidades como escritor y como escritora. Puedes aprender mucho observando y escuchando las conversaciones cotidianas y aplicando esos conocimientos en la obra de ficción, dice acá, pero de no ficción. O sea, en donde quieran, ¿no? Quieran escribir ficción o no ficción, nútranse del entorno. Y aquí hay un ejemplo, pero la verdad no me gusta mucho el ejemplo precisamente por esto, ¿no? Paula, sonriendo. Hola David, qué bueno verte. David levanta la mirada de su libro y sonríe. Hola Paula, ha pasado mucho tiempo desde la última vez que nos vimos. Paula se quita la chaqueta y se sienta frente a David. Un camarero se acerca y le entrega dos menús. Camarero, con amabilidad. ¿Le gustaría algo de beber mientras deciden qué van a pedir? Paula, mira el menú. Un café con leche, por favor. Entonces, aquí, en mi opinión, primero, no creo que todo esto sea relevante para la historia, que pidan un café con leche, que lean, que se le acerque el camarero, por lo tanto, en mi opinión, está completamente de más. Aquí yo simplemente le pondría, es que, bueno, tiene que ver con el objetivo, ¿no? O sea, Paula y David se sentaron a conversar y una vez se acercó el camarero, ambos pidieron un café con leche y se acabó. ¿Y qué es lo importante? Esto, ¿no?
La conversación. ¿Cómo has estado? ¿Qué has estado haciendo desde la última vez que nos vimos? Ha sido un periodo ocupado. Estoy tratando de terminar mi tesis, así que he estado inmerso en la investigación y la escritura. Además, comencé un nuevo trabajo a tiempo parcial como asistente de investigación en la universidad. ¡Vaya! Eso suena emocionante, aunque agotador. Yo he estado trabajando mucho en mi proyecto de arte. También he estado ocupada organizando el evento benéfico para el refugio de animales local. Eso suena increíble, Paula. Siempre has sido apasionada por los animales. Cuéntame más sobre el evento. Entonces, entendemos que lo importante será la conversación, de lo que están hablando, ¿no? Más que de que pidieron tal y tal cosa. A mí estas cosas no me gustan. Aquí lo siento para quien creó este ejemplo, pero no me gustan. Curiosa, Paula, curiosa, ¿cómo has estado? ¿No? Yo preferiría, ¿cómo has estado? ¿Qué has estado haciendo desde la última vez que nos vimos? Agrego un párrafo y pongo, la curiosidad de Paula era evidente, ya que hace muchos años no escuchaba nada de su amigo David, por lo que no pararía de preguntarle una y otra vez acerca de lo que había hecho durante todos estos años. Lo considero más estético que pues, simplemente ponerle Paula, pregunto curiosa, ¿no? No me gusta. Entonces, ¿cómo crear una escena realista? Bueno, aquí es en función del mismo ejemplo sobre el café, ¿ya? De hecho, me gusta un poco porque esto tiende a corregir un poco lo que se veía recién. Establece la ubicación y el ambiente, ¿no? Describir la ubicación del café, todo esto sí es necesario para la historia, ¿cierto? Mencionar la hora del día para dar contexto, describir la fachada del café, el estilo arquitectónico y cualquier detalle distintivo que necesite la trama. Súper importante, que necesite la historia, que necesite la escena. Si el hecho de que se estén tomando un café con leche es completamente banal, si tú puedes reemplazar ese café por un bar, por una conversación, por un jugo en una plaza, por un té en la casa de alguien, y no cambia la historia, entonces no es necesario. Si la historia sigue siendo la misma, si esto ocurre en una plaza o en un café, entonces no es necesario que detalles tanto el café. ¿Qué es lo que sí es necesario? Dar el ambiente correcto. Dar el ambiente correcto, porque si estamos desarrollando un diálogo, tenemos que saber si están cómodos nuestros personajes hablando, de si alguien más los puede escuchar, si están en un espacio íntimo o un espacio concurrido, un espacio público. Ahí sí es necesario, ahí sí va a haber una diferencia entre conversar en una casa o conversar en un café público. ¿Se entiende la diferencia? Entonces, todo esto siempre y cuando la historia lo necesite. Descripción del exterior. Hablar sobre la entrada del café, tiene una puerta de cristal, cortinas, un toldo, mencionar las mesas o sillas, describir el clima si es relevante para la escena. Aquí me hacen caso y lo ponen si es relevante para la escena, el clima. De pronto es relevante saber el estado de ánimo de los personajes y de pronto el calor y el frío influyen en ese estado de ánimo. De pronto la hora del día afecta la premura con la que están conversando, si están cansados, si están... ahí sí darme contexto, pero no exageren en narrar una página completa antes del café. Entonces, den un párrafo de contexto. Había estado lloviendo durante todo el día, por lo tanto, Paula llegó toda empapada al lugar. Se sacó el impermeable, lo colgó detrás de la silla y se sentó a conversar con su amigo, ya lo olvidé, David, Paula y David, ¿no? Detalles del interior, siempre y cuando sean necesarios. Obviamente describe el diseño del interior, menciona la iluminación, describe la disposición de las mesas. Esto sobre todo en escritura de fantasía es muy importante. Porque en la fantasía no estamos habituados a construir mundos fantásticos. Pero en la escritura de lo cotidiano, ¿cierto? De no fantasía, basta con que digas que entraron a un café. Y uno puede construir su propio café al interior. Si la historia necesita que el café tenga algo en particular, sí. No, que el café tenía una pantalla donde estaban transmitiendo las noticias porque
después en el futuro los protagonistas van a ver algo ahí que les va a afectar o que les va a distraer, ¿cierto? Les va a distraer de la conversación, entonces van a discutir, qué sé yo. Eso sí es importante, que haya una televisión que los va a distraer, ¿no? Que estén al lado de la puerta que lo está distrayendo a cada rato porque entra y sale gente, también es importante, porque la conversación no va a ser fluida, por lo tanto, el diálogo va a modificarse según el lugar en donde están sentados. Pero si el entorno no tiene ninguna intención en el diálogo, en la conversación, bueno, lo explicamos rápidamente en un café que estaba en una esquina, habían mesas pequeñas, los dos llegaron, estaban acalorados, así que primero pidieron un vaso con agua. Listo. Y no me meto más en eso. Los personajes. Introduce a los personajes principales y secundarios que estarán en la escena, clientes, camareros, el chef. Si al camarero solo le van a pedir un café con leche y nada más, ni lo mencionamos. Si el camarero va a ser importante, si el camarero va a opinar, si el camarero va a interrumpir, sí, puede que sí. Si a una de estas dos personas le va a parecer atractivo el camarero, claro, porque va a ser foco de atención, va a ser parte de la historia. Si las personas que están en el entorno son importantes, las nombramos. Si no, simplemente habían muchas personas. Había muchas personas, por lo que le daba cierta privacidad a la conversación entre los dos. Como cada uno estaba en sus propios temas, nadie iba a tomar en cuenta lo que estaban conversando. Descripciones físicas y rasgos de personalidad relevante, claro que sí, para los personajes, pero eso se va haciendo durante la historia, no necesariamente en ese momento. Detalles sensoriales, obviamente describir los olores, incluir sonidos ambientales, menciones táctiles, si hay actividades, si hay música, si hay personas de pie, si hay personas conversando, si hay personas riendo muy fuerte, todo lo que impacte en lo que están viviendo los personajes que sea necesario. Por ejemplo, el olor del café con leche a Paula le traía recuerdos de su infancia, por lo tanto la conversación se convirtió en cuando ambos eran niños y jugaban juntos. Ahí el olor tuvo un papel importante a jugar, ¿no? El olor del café en general era desagradable, el lugar estaba sucio, por lo tanto ambos terminaron rápidamente la conversación y decidieron salir. Por lo tanto, no pudieron tener la conversación que iban a tener, fue interrumpida y tuvieron que buscar otro lugar. Y ese otro lugar a lo mejor va a tener su propio protagonismo. ¿Se entiende, no? O sea, hay que utilizar todas las herramientas, pero a favor de la escritura, a favor del guión, ¿no? Menú y comida, si es necesario, también menciona el menú del café, los platos, bebidas, o sea, no nos vamos a poner a mencionar todas las opciones que habían. Eso es esto de acá, me encanta, si es relevante para la escena, ¿no? A lo mejor, claro, Paula, el menú tenía tantas opciones que, que eran, que estuvo pegada en el menú mucho rato y no podía decidir. Por lo tanto, David le ayudó a decidir o él pidió por ambos, ¿no? Lo que me da lo que permite un juego de cómo se llevan ellos. Si hay confianza o no, ¿cierto? A lo mejor nos da a entender que David ya sabe lo que le gusta a ella, incluso más que ella misma. Entonces, esos pequeños juegos sirven. Interacciones y diálogo, claro, crea conversaciones realistas entre los personajes, incorporando detalles del ambiente en el diálogo, utiliza el diálogo para revelar la personalidad de los personajes, ya lo estábamos conversando. Estado de ánimo y emociones, refleja el estado de ánimo general del lugar, acogedor, animado, tranquilo, silencioso, abrumador, frío, amigable, cómodo. Describe las emociones de los personajes en función del entorno y las interacciones, siempre y cuando sean útiles para la historia. El movimiento y las acciones de los personajes. Nuevamente, no estamos narrando una obra de teatro, no es un guión de cine, por lo tanto no es necesario que detallemos cada acción. Es obvio que si estamos tomando café, de vez en cuando un personaje le va a dar un sorbo al café. No es necesario que
Cada 4 palabras, digamos, hizo una pausa para tomar café. De hecho, podemos jugar con ello, poner un texto tan grande que ejemplifique que esta persona habló y habló y habló y habló y habló. ¿En qué momento tomó café? En ninguno. Entonces después le ponemos, el café ya estaba frío, de esperar a que David probara, dejara de hablar para probarlo. ¿Ya? Pero ahí le damos cierto protagonismo al café, ¿no? El café representa el paso del tiempo de la conversación. Si el café ya está frío es porque ha pasado tiempo. Entonces, utilizamos estos recursos para darle vida, no para entorpecer. Utiliza acciones para mostrar las emociones o el estado de ánimo de los personajes. Esto es lo que yo digo, ¿no? Bueno, es que si es necesario, por ejemplo, dar un sorbo al café yo lo encuentro completamente innecesario. Jugar con la cuchara sí es necesario, porque implica una actitud. Dar un sorbo al café es algo banal. Jugar con la cuchara implica que me estoy distrayendo, implica que estoy coqueteando, implica que quiero decir algo, que tengo nervios y que no lo puedo decir. O sea, jugar con la cuchara lleva a otras cosas. Esta acción es mucho más importante que esta. O dar un sorbo al café, una persona ansiosa daría muchos sorbos al café. Entonces estamos describiendo a alguien ansioso. Pero nuevamente, todo esto tiene que nutrir, no tiene que entorpecer. Si queremos describir a una persona ansiosa, entonces sí, le ponemos a cada rato que da un sorbo al café a cada rato. Cada 4 palabras dio nuevamente un sorbo al café. La ansiedad en verdad era evidente, ¿cierto? Pero es por eso. No es porque estamos narrando cómo 2 personas toman café. Todos sabemos cómo 2 personas toman café. Al seguir estos pasos y prestar atención a los detalles, podrás crear una escena realista en un café que sumerja a los lectores en el entorno y haga que se sientan parte de la historia. Entonces, aquí está la misma historia del café, ¿cierto? Pero narrada desde otro punto de vista, ¿no? Con más detalle. La tarde cae sobre la ciudad mientras el sol se oculta detrás de los edificios. En una esquina tranquila, en una calle adoquinada, se encuentra el aroma del alba. Un café pintoresco y acogedor. La puerta de cristal con un cartel de madera que dice bienvenidos tintinea suavemente cuando un cliente entra. Es un café de estilo vintage, con detalles en tonos cálidos y una atmósfera relajante. Este recurso, en mi opinión, se utiliza bastante, es necesario utilizarlo al comienzo de un capítulo, al comienzo de una historia, ¿no? O sea, como, nuevamente, esto vendría siendo la introducción, ¿no? Como introducción está perfecto. No lo vamos a hacer en la mitad de un capítulo, en la mitad de la historia, en la mitad del momento. Vamos a interrumpir toda la acción. Esto está muy bien como introducción, como empezamos una historia dando el contexto, empezamos una historia atrayendo al lector a este momento, vamos a narrar el café. Ahora, si las personas vienen conversando hace rato y ingresaron a un café, bueno, ingresaron a un café nomás. En el exterior, algunas mesas de hierro forjado están ocupadas por parejas que disfrutan de sus bebidas mientras conversan en voz baja. Un toldo color crema ofrece sombra a los comensales y una hilera de macetas con flores agrega un toque de color al escenario. A pesar de que el cielo se nubla lentamente, la atmósfera es serena. Dentro del café, el diseño se destaca por sus lámparas colgantes de estilo retro y las sillas de terciopelo rojo que rodean las mesas de madera pulida. La iluminación es suave y acogedora, creando un ambiente perfecto para la conversación tranquila o la lectura. Paula, una mujer de mediana edad con una sonrisa amable, entra al café. Sus ojos se iluminan al ver a su viejo amigo David sentado junto a la ventana, concentrado en un libro. Paula se quita la chaqueta y se acerca a la mesa. Entonces aquí, claro, como introducción está perfecto, pero que empiece luego y aquí nuevamente la conversación que ya habíamos hablado. Entonces, todo esto que estamos conversando, y para ir terminando, ya no quiero robarle más de su valioso tiempo, nos va a permitir desarrollar un estilo de escritura distintivo y único, ¿no? Y aquí algunos tips nomás para desarrollar este estilo de escritura. Leer mucho, no solo leer, ver películas, ver series, conversar. La lectura específica para conocer estilos, ¿no? Para conocer estilos, cómo escriben los demás, vamos diciendo, ah, se puede hacer esto, se puede escribir de esta forma,
¿cierto? Pero si ustedes ya tienen una buena narrativa, no se abrumen de demasiada investigación de lectura. Nútranse de historias. Si ya tienen una narrativa, como les decía, nútranse de historias. Es decir, conversen, conozcan, vean cine, lean libros también, obviamente, pero desde el punto de vista de nutrirse de historias. Si ustedes quieren conocer nuevos estilos narrativos, bueno, lean mucho, lean mucho, lean mucho. Escribir regularmente, escriban todo el tiempo que puedan. Sobre todo, le digo acá a las personas más jóvenes de este grupo, escriban, porque tienen tiempo para hacerlo. Después, cuando sean adultos, adultas, no van a tener tiempo. Cuando estén trabajando, van a llegar a la casa, que a mí me pasa, yo llego cansado y lo que menos quiero es sentarme a escribir. Estoy trabajando en un libro y llevo 3 años en eso porque el trabajo te cansa. Pero ojo, no significa que no lo vaya a hacer. O sea, lo voy a hacer, lo tendré terminado en algún momento y lo publicaré. Así que, lo otro, tampoco, nunca se rindan. Que no terminen un libro en un año no significa que no lo vayan a terminar, por si acaso. Pero escriban regularmente, escriban cuentos, escriban historias, escriban publicaciones en redes sociales, escriban pequeños microcuentos, compártanlos con alguien que le pueda interesar, etcétera, 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 ¿no? No dejen de escribir. Encuentra tu voz, ya hablamos de la voz del escritor, ¿no? Tu estilo, tu narrativa, personal, impersonal, reflexiva, solo de cuentista, novelista, etcétera, ¿no? Encuentren su propio estilo, eso les va a tomar tiempo, no es algo que salga así de la nada, solo se consigue conociendo mucho y escribiendo mucho, o sea, conocer y practicar. Básicamente la clave para cualquier disciplina, conocer mucho y practicar mucho. Experimentar con diferentes géneros y formas, siempre es bueno probar nuevas cosas, como les decía yo, estoy metido con el tema de escribir en segunda persona, escribir en primera persona, todos lo sabemos, yo, ¿no? Me levanté, tanto. Escribir en tercera persona, todos lo sabemos, Juan, ¿no? Juan hizo esto, esto. Escribir en segunda persona sería escribirle al lector. Tú te levantaste esta mañana, tomaste este libro y empezaste a leer. Es una idea que a mí me fascina mucho y la voy a explorar. Escribir en segunda persona. Experimenten, prueben, inventen cosas. Analicen su trabajo, léanse, reléanse, vuelvan a leer aquello que escribieron hace 2, 3, 4 años atrás y no tengan miedo de criticarse, de decir cómo fui a escribir esto. Porque hace 4 años atrás no eran la misma persona que son ahora. Como diantres me atreví a publicar esto en un foro, en un blog. Bueno, ahí está. Y la gente lo leyó y les gustó. ¿Qué cosas puedo corregir? ¿Qué cosas puedo resaltar? Vuelvan a reescribir sus escritos anteriores solo como ejercicio, ¿no? Como práctica. Estudiar a los autores favoritos, investigar, conocer, ¿cierto? A ver, sirve bastante investigar la biografía de las personas a quienes admiramos porque nos sirve para entender sus motivaciones y qué los llevaron a esos puntos, y nos sirve para empatizar si es que tenemos las mismas motivaciones o no. Entonces, a ver, ¿por qué esta persona llegó a escribir este cuento de fantasía? Por esta persona. Oye, a mí me está pasando lo mismo, entonces podría escribir un cuento de fantasía. Vamos a ver qué tal. Experimentar con la voz narrativa, ¿cierto? Tenemos nuestro propio estilo, pero primera persona, tercera persona, múltiples narradores, súper importante. Múltiples narradores, lo estoy ocupando en el libro que estoy haciendo ahora. De repente hay un narrador afuera, de repente narra los personajes. Es difícil mezclarlo en un mismo libro, pero ustedes lo pueden mezclar en distintos cuentos, ¿no? Sé consciente del público, la persona a la que le estamos escribiendo, jugar con el ritmo y la estructura, tensión, jugar con la tensión, jugar con las pausas, jugar con los valles de emociones, jugar con los picos de emociones. En ese sentido, el cine es muy nutritivo. Y no menospreciemos el anime. El anime también tiene, depende del anime, una estructura de subidas y bajadas muy, muy intensas, ¿no? Parte muy arriba, el capítulo de monstruos, qué sé yo. No juzguen las obras, si se quieren dedicar a la escritura, no juzguen las obras por el contenido. Una obra puede hablar de ratoncitos y estar muy bien narrada,
y una obra puede hablar de ciencia ficción súper grande, gigantesca, y la narración es asquerosa. Juzguen las obras por la narrativa, por los personajes, por los giros argumentales, etc. Y ahí ustedes se van a nutrir de buenas historias. Y ya vamos terminando. Revisar y editar, obviamente, ser paciente, súper importante, lo que les decía. Yo llevo 2 años escribiendo mi segundo libro y mi tiempo, no más mi trabajo, no me permite avanzar más rápido. Lo que no significa que no lo vaya a terminar y que lo vaya a abandonar. Algún día lo terminaré, de aquí a 2 años más, quizás sí, y lo publicaré. No hay apuro. El tiempo es nuestro amigo. Por eso yo tomé la decisión de escribir desde los 30 años, de publicar, perdón, desde los 30, yo escribo desde los 15 años, desde que tengo memoria que escribo, pero yo dije a los 30 voy a publicar. ¿Por qué? Porque quiero aprender. Quiero que mis historias se nutran de todo esto. Y finalmente, ser auténtico, ¿cierto? Finalmente, sí. Lo más importante es ser auténtico en tu escritura, deja tu personalidad y tus experiencias que reflejen, deja que tu personalidad y tus experiencias se reflejen en lo que escribes. Entonces, lo vamos a dejar hasta acá. Les robé un poquito de su tiempo adicional, perdónenme por ello, pero quería llegar hasta el último punto porque considero esta clase very, very importante, tanto para la escritura de no ficción y también para la escritura de ficción, para la escritura en general. No sé si tienen algún comentario, alguna pregunta. No les voy a dejar ninguna tareita el día de hoy, porque de aquí al jueves hay muy pocos días, entonces prefiero el jueves que veamos algo más completo para el otro martes. ¿Ya? Y así, simplemente el jueves nos conectamos con la sexta clase. Si no hay dudas, si no hay preguntas, me voy despidiendo yo por acá. Estimadas, estimados, quienes están por acá. Alejandra, María Villegas, Scarlett, Cioli, Victoria y Willervis se cayó, se desconectó. Como siempre, cualquier consulta, cualquier pregunta, la hacen nomás y yo me despido por el día de hoy. Que estén bien, nos vemos el jueves. Adiós.